Ahora veremos qué son los dominios. Los dominios es otra forma que ofrece la Geodatabase de ArcGIS para asegurar la calidad de la información, en este caso la integridad de los datos atributivos, de los datos tabulares, de los datos que se encuentran en la tabla de atributos. Los dominios lo que permiten es controlar qué información se digitaliza en determinados campos de la tabla de atributos de una capa. Esta capa, o también estas capas, deben estar guardadas dentro de una sola Geodatabase para que los dominios sean compartidos. A diferencia de los subtipos, los cuales se enfocan más en la digitalización, en este caso los dominios se enfocan más en los valores de texto, los valores de números, los que se encuentran almacenados en las tablas de atributos y no tanto en la geometría al momento de digitalizar la información. Los dominios están ligados a los subtipos. Esto quiere decir que, como en el ejemplo que hemos visto anteriormente, hemos generado subtipos para el campo tipo. Pero ahora se pueden generar dominios para el campo velocidad y que estos dependan del valor que tenga el campo tipo. Esto quiere decir que podemos asignar un determinado dominio para un valor que se encuentre en el campo tipo, para avenida, otro dominio para otro valor del campo tipo, pasaje y así sucesivamente. El dominio se encontrará en el campo velocidad, pero dependerá del valor que encuentre en el campo tipo, donde hemos asignado los subtipos. Otra diferencia con respecto a los subtipos es que los dominios se generan desde la Geodatabase, a diferencia que los subtipos se habían generado desde cada capa, desde la capa en la cual uno desea que esté el subtipo. En este caso se pueden generar directamente desde la Geodatabase y luego asignarlo a la capa en función de los subtipos que tenga cada una. Entre las propiedades que tienen los dominios tenemos en primer lugar su nombre y descripción. Cuando uno genera un nuevo dominio debe asignarle un nombre, el cual debe tener todos los valores normales, quiere decir que no tenga caracteres extraños, y además una pequeña descripción en la cual especifique de qué se trata ese dominio. Esto debido a que hay distintos tipos de dominio que veremos más adelante y es bueno describirlos para que un usuario que vaya a utilizarlo, por ejemplo un nuevo editor, sepa qué debe llenar en él. También otra propiedad es el tipo de campo. Esto quiere decir a qué tipos de atributos se le puede asignar un dominio. A diferencia del subtipo que estaba limitado, en el caso de los dominios, el tipo de campo puede ser cualquiera que se puede ingresar a una tabla de atributos de ArcGIS. Esto quiere decir que puede ser short integer, long integer, double, float, texto o fecha. Cualquiera de los tipos numérico, ya sean enteros o decimales, también texto o inclusive hasta fecha. Ahora vamos a ver los tipos de dominio. Cuando uno genera un nuevo dominio, uno debe escoger entre dos tipos existentes, el dominio de rango y el dominio codificado. El dominio de rango lo que permite es asignar una cantidad específica numérica de máximo y mínimo, y con esto el valor que se asigne en el campo donde se encuentre el dominio no podrá ni exceder el máximo ni tampoco disminuir del mínimo que se ha asignado. Los dominios codificados, por otra parte, pueden asignarse a un tipo inclusive de texto, también fecha, o además numérico. Aquí lo que uno asigna son códigos y luego un valor, por lo tanto solamente se van a poder ingresar los valores que se han asignado como válidos para esos campos en ese dominio. Ahora vamos a ver la creación de dominios. Para uno generar dominio debe tener en primer lugar la Geodatabase creada y las capas a las cuales se le va a asignar el dominio. Este se genera directamente desde la Geodatabase entrando a sus propiedades, y en este caso vamos a ver a manera de ejemplo en la capa vías cómo asignar dominios en el campo velocidad. Para ello vamos a utilizar el tipo de dominio de rango. Esto debido a que las velocidades tienen un máximo y un mínimo dependiendo de en qué vía uno se encuentre, por lo tanto eso es lo que vamos a utilizar. Además de ello, vamos a ligarlo a los subtipos que ya hemos creado anteriormente para que de esta manera el determinado tipo de vía tenga un rango máximo y mínimo distinto. Ahora vamos a crear dominios en ArcGIS. Para crear un dominio, lo primero que se tiene que tener es una Geodatabase y además capas dentro de ella. Ya tenemos nuestra capa de vía sector Studio, así que vamos a crear los dominios. Para hacerlo, nos debemos dirigir a ArcCatalog, ingresar a nuestra GDB y hacerle clic derecho y propiedades. En la pestaña dominios se van a listar todos los dominios que se hayan creado, en este caso están vacíos, además de su descripción de cada uno, y después tendremos un sector para los dominios de tipo rango y otro sector para los dominios de tipo código. Aquí se llenarán valores dependiendo de qué tipo de dominio se cree. Ahora vamos a crear dominios para controlar los valores que se ingresan al campo velocidad.
Para ello vamos a suponer que en el caso de las avenidas del tipo avenida solo se puede ir hasta 60 km por hora, en el caso de calles y jirones hasta 40 km por hora, y en el caso de pasajes, para este ejemplo, será 0 km por hora. No se permitirán ningún vehículo. Lo primero que se tiene que hacer es ingresar un nombre de dominio. En este caso será velocidad avenidas. Y luego una descripción para saber en qué consiste. Pondremos velocidad máxima y mínima. Nótese que en descripción se están agregando tildes y puntos. En descripción uno puede agregar lo que desee, pero en el nombre del dominio no deben haber caracteres extraños. El siguiente será velocidad jirón, pero antes vamos a asignarle las propiedades a este dominio. Para definir de qué tipo de dominio se trata, nos dirigimos a tipo de dominio y seleccionamos si es rango o código. En este caso, al tratarse de velocidades, lo dejaremos en rango debido a que queremos asignar un mínimo y un máximo. Después, el tipo de campo que va a tener este dominio. Esto quiere decir al campo al cual se va a asignar el dominio, qué tipo de valor va a albergar. Lo dejaremos en short integer, entero corto. Y después el valor mínimo y el valor máximo que puede soportar. El mínimo será 0 y el máximo será 60 km. El siguiente espacio lo dejamos vacío debido a que no es un tipo de código, sino es un tipo rango. En caso sea código, aquí se deberán llenar los códigos y la descripción de cada uno. Continuamos con los siguientes dominios, tanto para jirón como para pasajes. En el caso de jirón, se permitirá hasta un máximo de 40 y se deja que sea de tipo rango, y también que sea short integer. Y en el caso de pasaje, se dejará todo en 0. Se actualiza el tipo de campo a short integer y con eso ya se tienen los dominios creados. Nótese que los dominios se crean en la GDatabase, más no en las capas. Se pone a aceptar y ya se tienen los dominios creados. Ahora vamos a asignar estos dominios a nuestra capa vía Sector Studio. Para ello vamos a nuestra capa, clic derecho y propiedades. Todo esto desde el ArcCatálogo. En la pestaña de subtipos se ve que ya se han creado varios subtipos y en la parte inferior tenemos un campo, que en este caso es velocidad, un valor por defecto que se le puede asignar y un dominio. Nótese que ya se lista todos los dominios que hemos creado en la GeoDatabase. También podemos asignar dominios al resto de campos de la capa. En este caso solamente hay dos, el campo velocidad y el campo por defecto creado ShapeLength. Para el campo velocidad vamos a asignarle un dominio, pero siempre verificando que este esté dependiendo de cuál de estos subtipos utilicemos. En avenidas seleccionaremos un dominio para el campo velocidad de avenidas. Si seleccionamos jirón, el dominio está vacío, así que asignaremos jirón. Y en pasaje será el dominio de pasaje. Ahora vemos cómo cambia el dominio para cada uno. Con esto ya estamos asegurando que los valores que entren en el campo velocidad solo son los permitidos dependiendo del dominio que hemos asignado. Y este dominio depende del valor que tenga el campo tipo, de los subtipos que se pueden agregar en este campo. Si es avenida, entonces la velocidad podrá albergar hasta 60 km. Si se ingresa jirón en el campo tipo, entonces la velocidad tendrá un máximo de 40. Y si se ingresa pasaje en el campo tipo, el campo velocidad solo podrá albergar valores 0. Para terminar, se selecciona aplicar y luego aceptar. Ahora vamos a ver cómo agregar valores en campos. Ya hemos definido los dominios para el campo velocidad. Y además estos están ligados al subtipo del campo tipo. Ahora vamos a empezar a ingresar los valores dentro del campo velocidad que actualmente están vacíos, están nulos. Vamos a ver cómo se puede ingresar estos valores y de qué manera afecta o no los dominios asignados. Ahora vamos a agregar los valores al campo velocidad. Vamos a abrir su tabla de atributos y observamos que está vacío. Por lo tanto, queremos agregar información en este campo. Ya hemos asignado restricciones a este campo para que, dependiendo del valor que se encuentre en tipo,
tenga valores que sean aceptados o no en el campo velocidad. Vamos a iniciar edición, ya sea haciendo clic derecho a la capa, editar entidades e iniciar, o desde la barra de edición. Una vez iniciada la edición, empezamos a asignar las velocidades para cada uno. Para esta avenida, la primera será 50, para la siguiente será 70, para el siguiente jirón será 50, 55, 52, 50 otra vez y finalizamos con 45. Como se ve, hemos asignado valores y el dominio no ha afectado en absoluto el ingreso de los mismos. Por lo tanto, uno puede agregar información sin ningún problema mientras se encuentre con la edición activa. Recordemos que aún no hemos guardado ningún cambio, sino que esto está temporalmente asignado hasta que lo guardemos definitivamente. Ahora veremos cómo validar los dominios una vez asignados los valores en el campo definido. Después de que uno ingresa los valores con iniciar edición, puede darse el proceso de la validación. ¿En qué consiste esto? En que el sistema, el software ArcGIS, realiza una validación de todos los valores ingresados en esa edición activa que aún no se han guardado e identifica cuáles de estos valores son incorrectos, de tal manera que lanza una advertencia al usuario diciéndole que estos valores deben ser corregidos para proseguir con la edición para guardar los cambios. Es aquí donde se ve cómo se aplican los dominios en el caso de ArcGIS. En ArcGIS, con la edición aún activa, se puede seleccionar uno de los elementos de la capa y en la barra de edición seleccionar la opción validar entidades. Aquí nos dice que va a validar las entidades dentro de una geodatabase con respecto a los subtipos, dominios, redes, etc. Aquí nos indica que nuestro primer valor es correcto. Realizamos la validación para el siguiente de igual manera y nos indica que hay un error. El campo velocidad tiene un valor incorrecto debido a que es 70 y solo se acepta de 0 a 60. Esto es debido a que el tipo es avenida y por lo tanto no puede superar ese valor. Si uno selecciona todas las entidades, en caso sea una gran cantidad, con la opción seleccionar todos y realiza la validación, se realizará la validación para todas las entidades en un solo proceso. Y aquí nos indica que hay 6 entidades inválidas y además las que son válidas se deseleccionan y solo quedan seleccionadas las que se deben corregir. De esta manera uno puede corregir y volver a validar y con ello todo está correcto. Uno ya puede guardar los cambios y detener la edición.